Cerrando este pilar que ha estado lleno de conocimientos y experiencias invaluables, nos acompaña Fernanda Flynn. Ella lidera la gestión del capital humano para las operaciones de Chile, Perú y Ecuador en Mercado Libre, así como la unidad de negocios de vehículos, inmobiliarios y servicios para Latinoamérica. Cuenta con más de 16 años de experiencia en recursos humanos, gestionando el talento y potencial y diseñando estrategias de aprendizaje y desarrollo en áreas de compensaciones y en relaciones sindicales. Adelante, Fernanda. Muchas gracias, Caroline, por esa presentación. Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy, por lo tanto, vamos a hablar sobre una agenda súper importante para recursos humanos, que son los modelos operativos, es cómo estamos organizados, ¿cierto? Cómo gobernamos las organizaciones y evidentemente esto es tarea nada fácil cuando estamos hablando de un mundo que está constantemente cambiando, ¿cierto? Una realidad que siempre nos impulsa a algo más allá. Por lo tanto, el día de hoy vengo a hablar de eso y vengo a hablar de cómo hacemos estos modelos operativos en una organización como Mercado Libre. Como a nivel de contexto, ¿sí? Creo que dándole un poco de sitio a qué nos referimos con modelos operativos, lo primero que podemos entender es que nos encontramos en un entorno tremendamente volátil, ¿sí? Las organizaciones están enfrentadas a un desafío enorme de tener que transformarse y transformar el ambiente que las rodea, ¿cierto? En cada momento, en cada situación, por lo tanto, se encuentran en una realidad dinámica en donde además la organización requiere que esa agilidad se permee y adapte todos los procesos para poder responder a ese entorno altamente cambiante. Y obviamente en todo eso, ¿cierto? Recursos humanos tiene un rol fundamental, ¿sí? Recursos humanos es el pilar, es el capataz que va llevando ese proceso de transformación adelante, porque de alguna manera sabemos que las organizaciones deben reformarse y hacer la gestión de recursos humanos también un proceso de adaptación y de cambio para poder responder, ¿cierto? A este entorno tan dinámico, ¿sí? Y en ese contexto, ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿Sí? Sabemos que cómo nos hemos organizado siempre, cómo hemos trabajado como recursos humanos, ha sido algo que nos ha llevado muy lejos, ¿sí? Sin ir más lejos, hemos podido acompañar todas las transformaciones organizacionales que ha tenido el pasado, pero sabemos que probablemente estos modelos futuros, ¿cierto? Y las demandas que hoy día o mañana están exigiendo las organizaciones, probablemente no se puedan responder desde un modelo más tradicional de recursos humanos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que me gustaría compartirles el día de hoy a todos ustedes, ¿cierto? Es hablar un poquito de estos nuevos arquetipos, ¿sí? De estas nuevas formas de trabajar que tienen las organizaciones. Quiero tratar de traer, ¿cierto?, estos arquetipos y mostrarles, ¿cierto?, cómo lo está haciendo Mercado Libre, ¿sí? Qué es lo que está haciendo Mercado Libre específicamente para llevar o implementar esos arquetipos en nuestra nueva dinámica, ¿sí? El primero de ellos, y creo que es súper mencionado, ¿cierto?, tiene relación con esto de la experiencia del empleado. Nosotros sabemos que hoy día la experiencia del empleado es casi la necesidad fundamental de todas las organizaciones. Estamos todos los que trabajamos en recursos humanos luchando, ¿cierto?, entre nosotros para buscar que esa experiencia sea lo más significativa, lo más, digamos, transformacional, inspiradora para cada uno de nuestros colaboradores. Y creo que, bueno, McKinsey, ¿cierto?, es el que más viene planteando que este modelo, sin lugar a duda, es el que viene a instalarse con mayor fuerza, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros como Mercado Libre hacemos para responder a esa demanda? Evidentemente tenemos momentos que importan, ¿sí? Nosotros definimos una set de momentos, una serie de situaciones en las cuales el empleado va a transitar a lo largo del tiempo y nosotros encontramos cómo hacer que cada uno de esos momentos se haga una instancia totalmente memorable, ¿sí? Entonces tenemos acompañamientos especiales en el proceso de incorporación de las personas, pero también en otros momentos que obviamente son súper definitorios, como puede ser una promoción, como puede ser un proceso de desarrollo, inclusive como puede ser una desvinculación, ¿cierto?, de algún colaborador. En segundo lugar, hay un arquetipo que está como bien en boga, ¿cierto?, y que está apareciendo mucho, por lo menos desde el punto de vista de la aspiracionalidad, ¿cierto?, lo que las organizaciones están buscando tener. Estamos hablando de los modelos que están más apalancados, ¿cierto?, en utilización de data, en inteligencia artificial, en machine learning, ¿cierto?, y en todo lo que tiene que ver con la gestión de grandes bases de datos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos como recursos humanos en ese aspecto, por lo menos en Mercado Libre, es buscar, ¿cierto?, cómo
facilitamos la gestión de nuestro propio equipo, ¿cierto? Y cómo apalancamos, ¿cierto?, nuestro día a día y algunas tareas un poco más transaccionales con apoyo, ¿cierto?, de ciertas tecnologías que se han venido desarrollando, como es la utilización de bots, como es la utilización de parámetros descriptivos y algunas análisis de predictibilidad para poder identificar ciertos momentos y acompañar a los líderes en ese proceso. Por ejemplo, aquí vemos, ¿cierto?, en el ejemplo, un chat que no hace más que preguntarte a nivel de inteligencia artificial cómo está el proceso de reclutamiento, cómo te pareció la persona que acabas de conocer, si es que la contratarías o no la contratarías, ¿cierto? Con esto, evidentemente, se elimina esa conversación que potencialmente podría haber tenido una persona de recursos humanos con el líder que está entrevistando a una persona, y con eso ganamos tiempo que la otra persona puede ir a buscar otros candidatos, por ejemplo. Nada de fácil cuando estamos en una organización de 65.000 personas y que tenemos que salir a buscar en el orden de las 2.000, 3.000 personas al año, ¿sí? En otro arquetipo, ¿cierto?, que está bastante, digamos, conversando, se está buscando volver de alguna manera a centrarse en la gestión de recursos humanos, es este que está enfocado en el liderazgo, ¿sí? Nosotros vemos que el líder se ha transformado, la verdad, no se ha transformado, sino que siempre lo ha sido, pero estamos tratando de traer al liderazgo como el elemento fundacional, como el generador de la experiencia, como la persona que realmente va a hacer que tu experiencia en la organización cumpla o no cumpla las expectativas que tú como profesional te pusiste al momento de entrar a trabajar, ¿sí? Entonces acá lo que estamos tratando de hacer como recursos humanos en Mercado Libre es entregarles ese set de información que antiguamente teníamos los de recursos humanos, ¿sí? Entonces, ustedes se deben acordar cuando querías tener información sobre cómo estaba el reclutamiento de tu equipo, cómo estaban los targets de diversidad, ¿cierto? Cómo estaba funcionando el proceso, ¿cierto?, de engagement, cómo estaba el clima, y tenías que ir a tocarle la puerta, ¿cierto?, a la persona de recursos humanos a preguntarle, oye, bueno, me fue bien, me fue mal, ¿cierto? Acá nosotros tenemos total libertad, abrimos toda la información, ellos tienen un data lake que se llama de información, y cada uno de los líderes puede entrar, ¿cierto?, a plataformas y poder visitar en real time cómo está su equipo, y no tan solo el suyo, sino que el de su compañero, también el de su jefe y el de su subalterno, ¿sí? Entonces, eso le da una libertad de información en donde recursos humanos no es el dueño, ¿cierto?, de esta información, y por lo tanto no tiene por qué tener ese poder, de alguna manera que siempre nos preguntamos cuánto hay que socializar esta información o no. Como Mercado Libre, nosotros, cuanta más información tenga el líder, mejor, ¿sí? Un último arquetipo que me parece súper importante y que también está como muy en boga, ¿sí? Nosotros hablamos de la agilidad, ¿cierto? Entonces toda la gente quiere tener metodologías ágiles en mis organizaciones. No nos podemos olvidar que la agilidad es un elemento central para innovar, pero también es un elemento central que va a encajar o no en la organización dependiendo de la cultura de esta empresa, ¿ya? Pero partiendo de la base que somos organizaciones con una cultura ágil, nosotros creemos que la opción de ciertos principios de agilidad en el área de recursos humanos te permite ganar velocidad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos acá no es más que un ratio, ¿cierto?, de descripción en donde vemos que el año 2021, siendo 30.000 personas, había una correlación de equipo de recursos humanos por estructura, ¿cierto?, de 1 a 59 personas, ¿cierto? Entonces, a cada 59 personas en Mercado Libre había una persona de recursos humanos. Hoy en día ese ratio estamos en 97 personas por cada persona de recursos humanos, por cada persona de la organización. Eso hace que el equipo de recursos humanos hoy día esté en torno a las 604 personas. No es un equipo menor, ¿cierto? Pero tenemos que partir de la base que los conceptos de agilidad parten, ¿cierto?, de una premisa fundacional, que es que cuanto menos seamos, ¿cierto?, más fácil podemos mover y traccionar las cosas, ¿sí? Y justamente en esto es donde yo me quiero detener con mayor precisión y quiero traer un poco cómo mantener esa agilidad, ¿sí? Cómo hacemos que las organizaciones logren esa velocidad, esa tracción, esa inmediatez que de alguna manera requieren para poder seguir compitiendo en un ámbito tremendamente acelerado, ¿cierto?, vertiginoso, como es el día a día volátil que estábamos hablando antes que tenemos todos como organizaciones. Y ahí les quiero traer un poco qué es una agenda que hemos tenido como Mercado Libre. Nosotros desde el año 2021 más o menos que estamos trabajando en esto, ¿cierto? Pero se funda en 3 grandes pilares, ¿sí? Lo primero es cuidar como premisa cuántos líderes nosotros vamos a tener en la organización. Recuerden que yo les dije anteriormente que el líder es la piedra fundacional, ¿cierto?, de toda transformación. Si yo tengo muchos líderes,
tengo muchas piedras fundacionales y por lo tanto tengo que hacer un trabajo enorme por desplegar, por modelar y por hacer que esos líderes logren responder en ese requerimiento, ¿cierto? Mientras menor cantidad de líderes yo tenga, por lo tanto, lo que voy a generar es un mayor control, ¿cierto? Y un mayor entendimiento de ese líder porque puedo destinar más tiempo a explicarle con mayor detalle qué es lo que nosotros estamos necesitando como organización a nivel de cultura, a nivel de proceso y todo lo que ustedes ya saben hacer. Por lo tanto, son 3 elementos fundamentales. El primero es identificar cuáles son los layers, ¿sí? Con layers no hablamos más que de niveles jerárquicos, por eso que ahí puse una cebolla, ¿cierto? Porque habla de las capas de la organización, ¿sí? Cuanto nosotros más capas tengamos, lo que significa es que la toma de decisión queda más lejos de la persona que la ejecuta, ¿sí? Entonces, si yo tengo un jefe, que ese jefe tiene otro jefe, que el jefe tiene otro jefe, y el jefe de más arriba es el que toma la decisión, probablemente la cantidad de información que tenga el jefe que toma la información sea infinitamente menor que si el jefe estuviera presenciando la ejecución en sí misma, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que nosotros vamos a salir a cuidar es que la organización tenga la cantidad de capas menor posible, ¿cierto? Para poder, obviamente, acercar la toma de decisión con la ejecución, ¿sí? Esto no es una innovación, esto no es idea de Mercado Libre, esta es una propuesta y es un fundamento de las organizaciones ágiles, ¿sí? Nosotros vemos como a nivel de estudio de mercado, sabemos que empresas como Google, como Netflix, como Amazon, ¿cierto? Son empresas que tienen y que buscan en su gestión del día a día como recursos humanos achicar esto lo mayor posible, ¿sí? Si a esto le sumamos otro ingrediente, ¿cierto? Que es el span of control. ¿Y qué entendemos como span of control? Es la cantidad de personas que yo tengo reportándome como líder, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo al final establezco? Es un máximo y un mínimo de personas a las cuales yo puedo liderar. ¿Con qué fin? Con el fin de ampliar, digamos, la estructura, porque si yo actualmente tengo una organización en donde yo tengo un equipo de 3 personas y el día de mañana yo tengo un equipo de 9 personas, yo no necesité contratar otro líder, ¿cierto?, para hacer gestión de las 6 personas restantes, ¿cierto? Entonces, yo puedo aumentar los tamaños de los equipos, puedo alinearlos de la misma manera, porque si tengo un líder diciendo todos hacia la derecha, probablemente van a poder avanzar todos hacia la derecha con mayor precisión que si tengo 3 líderes diciendo que avancen hacia ese mismo lugar, ¿cierto? Entonces, el span of control también es otra medida que nos permite garantizar la estandarización de los procesos y la homogeneidad del liderazgo. Y finalmente, estos cambios, ¿cierto?, que se tienen que hacer, si yo defino una capa menor y si defino un span más ancho, lo que me va a pasar como organización es que probablemente la foto que tenga en el presente sea muy distinta de la foto que voy a tener aspiracional, ¿cierto?, la que me gustaría tener. Entonces, cualquier cambio que yo hago con relación a este tema no es menor, ¿sí? Los equipos sufren, ¿cierto? Hay líderes que dicen, pucha, yo tenía un equipo y ahora qué va a pasar con mi equipo, ¿cierto? O yo le reportaba a tal persona que tengo cariño, ahora le tengo que ir a reportar a otra. Por lo tanto, las transformaciones, como siempre en las organizaciones, se tienen que hacer de forma gradual, ¿cierto? Se tienen que ir cambiando de manera orgánica. Esperamos que personas, por ejemplo, roten, ¿cierto? Ya sea por desvinculaciones, por promociones, por movimientos, para poder asumir, digamos, ese proceso de transformación. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos desde el punto de vista de números? ¿Qué es lo que podemos ver? Nosotros vemos 2 cosas, ¿sí? Para poder habilitar esto, tuvimos que generar un rol que en tecnología se ocupa mucho, ¿sí? Que es el rol del especialista, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que nosotros construimos una carrera de recursos de gestión de las personas en donde cada uno, independiente el nivel de seniority que tenga, puede ir subiendo, ¿cierto?, en estructura sin necesidad de tener gente que le lidera, que le reporte, ¿sí? Por lo tanto, yo genero una carrera, ¿cierto?, de expertise, en donde yo no necesito, de alguna manera, que ese experto tenga gente a cargo, pero sí sea una persona senior en la organización. Yo no puedo poner en duda, ¿cierto?, o no puedo sacrificar, digamos, el seniority de una estructura porque yo no quiero tener más líderes, ¿cierto? Entonces, lo que yo necesito es abrir la posibilidad de que una persona con mucha experiencia pueda asumir un rol de alto nivel, pero no necesariamente liderando personas, ¿sí? Esto
existe ampliamente en el mundo de tecnología. Nosotros vemos a los expertos y a los gestores como dos figuras y roles totalmente diferentes. Lo que es la gran innovación y el cambio es que esto se lleva a todas las otras áreas de la organización que no necesariamente son las áreas de tecnología, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros vemos a nivel de roteo? ¿Cierto? Nos encontramos que el año 2022 el 35% de la estructura de Mercado Libre, producto del crecimiento que nosotros tuvimos como empresa, ustedes se deben acordar, todo lo que crecimos, la pandemia, bueno, todo eso que estuvimos hablando en otros HR Day y en otros momentos, ¿cierto? Trajo que se llenara, ¿cierto?, de líderes, de personas, de gente que quiere crecer. Bueno, listo. La foto del año 2022 fue que el 35% de nuestra estructura no estaba conforme el estándar de capas y de span que nosotros queríamos tener. ¿Qué es lo que fuimos haciendo? Durante el 2023 hicimos todo este proceso de reconversión orgánica que yo les comenté anteriormente y logramos llegar a un 22% de desajuste, ¿cierto? Todavía tenemos un 22% de camino que recorrer, por lo tanto, este 2024 estamos planteándonos como meta avanzar un 50% de ese gap, ¿cierto?, para poder llegar el año 2025 a un 0% de desvío, ¿cierto?, de la estructura óptima, en donde nosotros definimos que lo máximo de capas organizacionales que tiene que tener una estructura es de 6 y el máximo de span of control es de 9, ¿sí? Por lo tanto, y para cerrar, los arquetipos emergentes están respondiendo a las necesidades actuales, ¿cierto? Están logrando dar respuesta a este entorno volátil que estábamos comentando anteriormente, pero lamentablemente todavía no están respondiendo a las necesidades futuras, ¿sí? El futuro de las áreas de recursos humanos y el futuro de las organizaciones es infinitamente más complejo que lo que nosotros ya estamos transitando, que ya de por sí es complejo, ¿ya? Por lo tanto, lo que necesitamos garantizar es que cuando llegue ese desafío, nosotros tengamos una estructura lo suficientemente ágil, lo suficientemente delgada y lo suficientemente rápida para poder moverse en un entorno que va a ser todavía más volátil que el que tenemos. Por lo tanto, de todos los arquetipos, mi favorito es el de agilidad. Yo los invito a todos ustedes a que sus organizaciones logren establecer una agenda de este tipo y espero que les haya servido nuestra experiencia como Mercado Libre. Les mando un abrazo, muchas gracias y espero que estén muy bien.